Hello da! Bienvenute a un nuevo video, este rincón artístico y escondido de YouTube. Este video va a ser un poquito diferente a los que he sacado últimamente en viernes, que hablamos sobre K-drama, series, anime, etcétera, etcétera, etcétera. Esta vez me pidieron de que hiciera un videíto acerca de algunos consejos de cómo empezar a dibujar y me pareció una muy buena idea. No soy muy buena enseñando, pero creo que este es un buen tema que puedo no explayarme tanto, pero sí explicar un poquito de lo que a mí me hubiera gustado como dibujante saber cuando empecé a dibujar. También quería mencionar de que voy a estar como intercalando dibujitos entre digital y tradicional, pero más que nada tradicional porque últimamente me he estado enfocando mucho en lo digital, pero me gusta muchísimo lo tradicional, entonces no quiero perder como esta costumbre de hacer ilustraciones en tradicional y aparte quiero mejorar en este aspecto. Aparte lo disfruto muchísimo, así que probablemente en la mayoría de los videos van a ver dibujitos tradicionales hechos más que nada con acuarela, porque es mi técnica favorita, una de mis técnicas favoritas. Y pues nada, podemos comenzar. Número 1. Perderle el miedo a los errores. Creo que como dibujantes, cuando queremos o cuando empezamos tal cual a dibujar, siempre queremos como tener, y no siempre empezando, también a pesar de que ya tengas experiencia, muchas de las veces queremos hacer como, entre comillas, obras de artes, hacer un dibujo así que la rompa y todo, pero realmente lo primero pienso yo que para enfocarnos es practicar. Es practicar y perder miedo a que no nos quede bien, de que no nos quede feo, de que tengamos muchos errores. Creo que es uno de los dilemas que como artistas siempre vamos a estar como afrontando, pero hay que perderle el miedo a estos errores porque de estos errores se aprende. Hay que enfocarnos de bocetear y bocetear y ver qué es lo que nos está fallando y si nos está fallando algo en específico, pues aprender, ¿no? Aprender por qué nos está saliendo de esta forma y buscar ayuda. Buscar ayuda. Ahorita en YouTube hay un montón de tutoriales, en TikTok, en Instagram, en todos lados. Hasta hay páginas en Instagram que se dedican justamente a tips como para artistas que van comenzando o que quieren mejorar ciertas cosas o se les dificulta. Pues para esto son los errores, para que uno aprenda a diferenciar qué es lo que le va bien y qué es lo que a uno se le dificulta. Entonces hay que perderle el miedo y pues dibujar, llenar cuadernos y cuadernos de dibujos, que a lo mejor va a haber dibujos que nos queden bien. Habrá momentos que queramos hacer una obra maestra, pero no todo el tiempo porque aprendes menos. Pienso que al principio es más sobre cantidad que sobre calidad, porque apenas vas empezando, apenas vas aprendiendo. ¿Cómo vas a aprender sí vas a aprender de un dibujo tratando de hacerlo bien hecho, pero vas a aprender menos haciendo un dibujo que te tardas muchas horas a haciendo varios dibujos o muchísimos dibujos en esas horas que nada más te enfocaste en un dibujo. Entonces ese para mí es el primer consejo, es perderle el miedo a los errores al momento de dibujar. Tú dibuja, practica lo que quieres practicar, dibuja lo que quieres dibujar y listo. Solamente aprende de tus errores, trata de no cometer los mismos y los mismos y los mismos, sino trata de observarte, observar qué es lo que estás haciendo y cómo lo hiciste y por qué falló. Vamos al siguiente punto. Número 2. No necesitas material caro. Esto es claramente un cliché. Si ya vienes de muchos tutoriales de YouTube, de muchos consejos de YouTube, y dices, ay, otra vez el mismo punto, pues sí, realmente no necesitas material caro. Cuando yo empecé a dibujar realmente pensé que los materiales caros te enseñaban a dibujar, ¿no? De la nada. Te daban el talento y la habilidad y que ya eras una supermaster en esto de el dibujo, pero realmente no es así. Muchas de las veces cuando compramos material caro nos da miedo utilizarlo y es lo que a mí me pasaba mucho y todavía me pasa, pero ya no tanto. Pero antes me pasaba muchísimo en que compraba un material caro y me daba miedo usarlo porque tenía que ser una obra maestra lo que tenía que hacer con este material, si no sería una pérdida de dinero. Entonces, con estos pensamientos nunca vamos a utilizar el material caro o no lo vamos a pensar mucho en dibujar porque queremos utilizar este material caro y ese no es el chiste.
El chiste es dibujar, ¿no? El material caro, sé que en muchos videos de YouTube es como de, ay, qué chido tener esto, qué chido tener el otro, qué padre, qué sabe qué, pero realmente pienso que muchas veces para saber utilizar este material también tiene que lucir el dibujo, no nomás la pintura, sino que también debes de tener conocimientos básicos del dibujo. ¿Y cómo vas a hacer esto si no sabes dibujar? Pues primero empieza a dibujar, al menos conoce las cosas básicas y para esto cómprate un cuaderno de dibujo. Existen cuadernos de dibujos muy baratos y si quieres algo un poquito más profesional, existen sketchbooks especialmente para puro grafito, especialmente para puro lápiz. Entonces, o si no tienes el dinero, pues no es necesario que gastes en un sketchbook tan caro cuando te va a dar miedo cometer errores y pensar que fue una pérdida de dinero. Entonces, yo te recomendaría que compres material con el que te sientas a gusto, con el que sí te ayude a fluir mucho en tus trazos, en que te sientas cómodo, para que no te dé miedo utilizarlo. Cuando sientas que tengas la capacidad para usar este material caro, velo comprando poco a poco, ve qué es lo que te gusta, vete conociendo también, no compres material caro nada más porque lo viste y dices, no, está chidísimo. No, primero ve qué es lo que te interesa y si quieres probar una técnica, adelante, pero no te recomiendo que compres un montón de material caro para que nada más lo uses con remordimiento. Pasemos al punto número 3. Número 3. Practica anatomía por partes. Esto es algo que a mí me hubiera gustado muchísimo que alguien me dijera, que practicara anatomía por partes. ¿Qué prisa tenemos de aprender anatomía por completo? O sea, tratando de aprender todo de un jalón o todo a lo rápido, de que ya queremos aprender a dibujar, sí. Sí, pero lleva su tiempo. Siempre se va a necesitar practicar. Entonces, llévatelo con calma. Ok, empecemos con la estructura básica de los rostros. Haz challenge para los rostros. De que, hago 100 rostros en tantos días. Eso te va a ayudar mucho a mejorar, pero también trata de entender cómo es que funciona el rostro. Yo cuando empecé sin aprender anatomía. O sea, sí lo básico, pero nunca me ponía como a entender cómo funciona el cuerpo humano o cómo funcionan nuestras articulaciones o tratando de entender esta anatomía artística, porque es muy diferente la anatomía que aprenden quizá los de medicina a lo que realmente nosotros necesitamos. A lo mejor empezar con algo más sencillo, algo menos saturado de información, algo más práctico. Entonces, si se te dificulta la cabeza, si se te dificulta el rostro, empieza aprendiendo la forma de la cabeza, ya que tengas bien definido cómo es que funciona. Ahora, si no te gusta cómo haces los ojos, aprende cómo es la anatomía de los ojos, aprende cómo es la anatomía de la nariz, aprende cómo es la anatomía de los labios. Vete poco a poco, date el tiempo para enfocarte en estas cosas. De hecho, justamente yo por eso saqué los videos de Practice With Me, porque no me daba el tiempo de practicar anatomía y es algo que me falla mucho. Entonces, estoy tratando de aprender anatomía por partes. Y si tú apenas estás comenzando o quieres comenzar en este mundo de la artisteada, te recomiendo que empieces por eso. En ese cuaderno que puedes hacer lo que quieras, practica anatomía. Practica anatomía por partes y no todo tiene que ser, como ya lo dije, una obra maestra, sino trata de entenderlo, por más que sean figuras básicas, por más que sean bocetos, por más que sean garabatos, eso te va a ayudar muchísimo. El chiste es de que entiendas cómo funciona y que lo puedas aplicar en tus dibujos ya sin necesidad de estresarte por una pose o por cómo funciona o por qué no te sale. Entonces, pues a practicar anatomía por partes. Eso creo que es uno de los puntos más importantes que creo yo para empezar a dibujar. Sigamos con el punto número 4. Punto número 4. Enfócate en una técnica. Yo una vez fui, cuando estaba en preparatoria, cuando realmente quería ya como dedicarme a esto, porque sí, yo he dibujado desde muy pequeña, pero una cosa es dibujar y otra cosa es tomárselo en serio. Entonces,
Yo apenas en la prepa me tomé en serio esto de que quería practicar, de que quería dibujar, quería ser un artista. Entonces me metí a un curso, a un taller de dibujo y pintura. Y lo primero que me enseñaron fue empezar por técnicas, aprendiendo técnicas y cómo funcionan, y ya que más o menos la entendemos, pasamos a otra técnica. Entonces mi consejo es ese. Enfócate en una técnica primero. Por ejemplo, si quieres empezar con grafito, está bien. Empieza entendiendo cómo funciona el grafito. O si quieres empezar a entender cómo funciona la acuarela, aprende acuarela. Trata de entender cómo funciona la acuarela, pero no nada más porque te frustraste, porque no te sale la acuarela, te cambias a otra técnica. No lo hagas. Mientras más aprendas de diferentes técnicas, mejor. ¿Por qué? Porque después vas a poder hacer técnicas mixtas. Entonces, te recomiendo que empieces por una técnica. Si te gustan mucho los acrílicos o quieres pintar ya de una vez, hazlo, inténtalo. Trata de dominar esta técnica, no te des por vencido tan fácil y vas a ver que te vas a sentir bien porque ya sabes una técnica, ya tu base es una técnica, pero quieres intentar otras técnicas, entonces a empezar desde cero con esa técnica, pero poco a poco vas a ir mejorando y después vas a poder hacer técnicas mixtas. Entonces, te recomiendo mucho que te enfoques en una técnica también para que no te sobresatures de pura información, porque a lo mejor estás intentando aprender esto, pero también quieres aprender del otro y entonces dejas todo a la mitad y no aprendes ni uno ni lo otro bien. No somos todólogos, empecemos a tener paciencia con el aprendizaje, con nosotros mismos, de no ser tan autocríticos y enfoquémonos en una técnica para todo el tiempo. Ese es mi consejo. Punto número 4, enfócate en una técnica y no te desesperes. Vas a ver que en algún punto vas a ser un maestro en esta técnica y vas a poder pasar a otra técnica cuando te sientas lo suficientemente listo para esto. Esto también aplica para lo digital, no nomás lo tradicional, solo que se me hace más fácil explicarlo de una forma con técnicas tradicionales, pero también esto aplica en lo digital. Intenta tener como un tipo de estilo de dibujo o de entender una técnica de digital, de forma digital, porque hay tantas técnicas de cómo puedes pintar digital también que nos sobresaturamos y queremos imitar todo o queremos aprender de todo y al final no terminamos aprendiendo nada. Entonces, si te gustó un estilo, trata de entender cómo es que lo hicieron, cómo es que hicieron estas luces, cómo es que hicieron estas sombras, qué tipo de capas utilizaron, qué tipo de pinceles, qué tipo de texturas, qué tipo de programas. Entonces, también te recomiendo, si no quieres empezar con lo tradicional y quieres irte directo al digital, también es válido, está muy bien. Y trata de enfocarte nada más en lo digital, en lo digital, en lo digital. Y hasta que lo vayas perfeccionando y ya si te quieres pasar a otra técnica de pintado como que quieres intentar otra cosa, adelante. Pero el chiste es tratar de perfeccionar una técnica y después pasarnos a las otras para no dejar todo a medias. Punto número 5. Utiliza un sketchbook solo para bocetear. ¿A qué me refiero con esto? Es de que a lo mejor tenemos un sketchbook que se nos hace súper bonito, que se nos costó y que a lo mejor ese dinero no lo teníamos tan contemplado, nos costó conseguir ese dinero. Yo te recomendaría que te compres un sketchbook donde no te dé miedo arruinarlo, que no te dé miedo practicar y que por más feo que se ve ese sketchbook, tú tengas en la mente de que solamente son bocetos, solo son bocetos. Y si ya quieres empezar a utilizar o hacer un sketchbook más aesthetic para dibujar, adelante, puedes utilizarlo, pero si te da miedo utilizar ese sketchbook un poquito más caro, entonces te recomiendo que utilices especialmente un cuaderno para anotar ideas, para hacer garabatos, para a lo mejor hacer composiciones del dibujo, de la ilustración que quieres hacer. Te recomiendo mucho que lo hagas porque te va a facilitar mentalmente mucho el solo bocetear. Te vas a sentir bien porque nada más garabateaste, porque realmente nada más dibujaste, practicaste anatomía. No es el mejor sketchbook,
pero en ese sketchbook, gracias a que tienes especialmente ese cuaderno, vas a aprender muchísimo. Entonces ese es mi quinto consejo: utiliza un cuaderno solo para puros garabatos, ya sea con pluma, lápiz, donde te puedas equivocar las veces que tú quieras sin miedo alguno. Esto va ligado con el punto número 2, que es no necesitas material caro. Yo te recomiendo eso. Si te vas a comprar un material caro, te recomiendo que compres un material barato para que anotes todas tus ideas. El chiste es dibujar, dibujar, dibujar y dibujar. Puede que sea un poco redundante, pero me gusta mucho cómo utilizar varios ejemplos para darme a entender, y por si no queda muy claro, de cómo es que puedes aprender sin necesidad de a lo mejor muchas cosas tan aesthetic que se ven. Punto número 6. Usa referencias y trata de entenderlas, no calcarlas. Creo que ahorita en el mundo de la artisteada está muy dividido en esto de ¿está bien calcar o no calcar? En mi opinión, todos de niños empezamos a calcar porque era lo más fácil y nos quedaba bien el dibujo, pero yo te recomiendo que no lo hagas. No calques porque ¿cómo vas a aprender si calcas? Nada más estás tratando de imitar a otro artista, estás tratando de imitar su estilo, pero realmente no te estás dando como la oportunidad de crear tu propio estilo o de hacer tus propios dibujos. Entonces, yo te recomiendo que utilices solamente referencias, y algo que a mí me falló mucho es de que nunca intenté hacer como estas estructuras de formas básicas encima de una referencia, y creo que es algo muy bueno para empezar. No es de que copies la pose, sino que trata de dividir por ejemplo, esta pose, trata de dividir esta pose con figuras básicas para que tu cerebro lo asocie en cómo funciona y cómo es que éstas se complementan. Es algo que yo nunca hice y me dan ganas de empezar a hacerlo, porque he visto como también muchos videos, tutoriales de YouTube que no le explican tanto este paso, nada más te dicen, pues haz puras figuras básicas, así, así, así. Yo soy una persona que le cuesta aprender, que le cuesta que se le quede mucho en la cabeza, como memorizar cosas. Entonces, si tú eres una de esas personas que también le cuesta mucho, te recomiendo que hagas este tipo de ejercicios. Toma una pose, divídela en lo que estás tratando de aprender en formas básicas, y así poco a poco vas memorizando o vas adquiriendo este conocimiento en cómo dividir quizá el cuerpo humano de una forma más simple. Ahí está Pinterest, hay muchas páginas que puedes usar. Una que yo siempre recomiendo es la de Line of Action, que es una página totalmente gratuita. Puedes hacerlo como un tipo sesión, a veces te dan cierto tiempo para dibujar, eso tú lo puedes personalizar, y creo que tiene de caras, expresiones, poses. Creo que también ya sacaron de paisajes y esto, pero sí te recomiendo mucho. Si quieres nada más soltar la mano, te recomiendo mucho esta página. También utilizo mucho Pinterest. Creo que son de las dos cosas que más utilizo, pero referencias hay muchas. Hasta tú mismo te puedes utilizar de referencia, que es algo que también apenas aprendí, que nunca se me ocurrió. No sé por qué, pero tómate fotos. Si necesitas una pose, tómate fotos. Trata de dividirla con figuras básicas, hacer ejercicios con este tipo de poses, y vas a ver que vas a aprender un montón. Punto número 7. No te compares con artistas en internet. Por nuestra salud mental, por favor. Creo que es un problema que he estado notando mucho, no nomás en las personas, sino también en mí. Obviamente yo no me exento en esto. Es de que solemos ver unas obras de arte increíbles en internet, pero esto nos provoca mucha ansiedad. Hasta nos podemos deprimir y hasta nos quitan las ganas de dibujar. Tenemos estos famosos bloqueos creativos, y pienso que muchas veces no es porque realmente no tengamos como la creatividad, sino es porque traemos mucha información en la cabeza. Les voy a decir algo que aprendí, que una vez nos dijo
un maestro en la universidad es que la creatividad no aparece de la nada, la creatividad también se trabaja. Y es que nosotros, claro, vamos a tener momentos de ideas eurecas, que se les llama así, que es cuando viene una idea de la nada y a la mejor idea y tienes la motivación y todo, pero no siempre va a ser así. Necesitas, para tener una creatividad constante, trabajar y trabajarla para desarrollar una técnica que te pueda funcionar para poder ser creativo. Así es, también necesitamos practicar para ser creativos y es algo que usualmente no nos lo mencionan, pero es completamente cierto. No esperemos a que nos llegue el efecto eureka o que nos llegue la inspiración. Trata de entender cómo es que te llega la inspiración o cómo es que tu cerebro empieza a generar más ideas e ideas, en qué momentos y el por qué. Si te relaja y te empiezan a llegar ideas bañándote, báñate. Trata de entender que ese es uno de tus procesos creativos. Si jugando videojuegos es cuando te llegan ideas, pues juega, es uno de tus procesos creativos. O simplemente estar viendo series o estar viendo videos de YouTube o estar viendo cualquier otra cosa, salir a caminar o simplemente ponerte a dibujar o simplemente garabatear ideas hasta que algo te guste. También ese es un gran proceso creativo para llegar a una buena idea y después plasmarla y desarrollarla. Deja de lado a los artistas de internet, de Instagram, apóyalos, haz lo que tú quieras, pero no te compares con ellos. Ellos también tuvieron un proceso creativo, todos tenemos nuestra historia, todos tenemos algo que nos hizo empezar también a dibujar. Quizá no tenemos la misma situación, no estamos en el mismo contexto, pero eso no significa que no podemos llegar a ser igual o mejores que ellos. Entonces, no te estreses, todo tiene su tiempo, tenemos mucha vida por delante y haz algo que a ti te guste y que te impresione a ti mismo y no que impresione a los demás, o intentas hacer una técnica que no te gusta, pero que a lo mejor tiene muchos views o muchos likes. De vez en cuando está bien, pero no siempre, porque ya después vas a ver el dibujo como una forma tediosa de crear contenido en vez de disfrutarlo. Hay que decirle adiós a esta ansiedad de compararnos con la demás gente y empecemos a crear nuestras propias obras, y si queremos usar las referencias, utilicémoslos nada más como inspiración y no para la depresión. Y por último, ya para terminar, claramente, por eso dije por último, punto número 7. Dibuja, dibuja, dibuja y dibuja. Y dibuja. Y dibuja. Así es. Tienes que practicar un montón. Con estos puntos anteriores, todo se complementa o todo se une a un solo punto, que es dibujar. Cada quien tenemos nuestro propio proceso creativo, cada quien dibujamos lo que queramos, cada quien utilizamos técnicas como queramos, pero el chiste es dibujar. No dejes de dibujar. Si pierdes la inspiración, trata de entender por qué perdiste la inspiración, por qué estás en un proceso por qué estás en un bloqueo creativo, y trata de recuperarlo. El chiste aquí es recuperarlo y no dejar que se vaya y no frustrarnos nada más porque no tenemos inspiración. Entendamos que el punto aquí es solamente dibujar, rayonea, garabatea en todos lados. Si vas a algún lugar, llévate tu sketchbook, date el tiempo de dibujar. Simplemente con que dibujes 10 minutos al día, 15 minutos al día en lo que te estás en el celular, puedes aprender muchísimo y vas a ver que tu yo del futuro te lo va a agradecer. Hay que dejar de procrastinar y empecemos a darnos el tiempo de dibujar. Y si realmente eres de las personas que no tiene absolutamente nada de tiempo, pues hazte tiempo para dibujar. ¿Cómo quieres aprender si no quieres dibujar? Si no tienes el tiempo para dibujar, hazte un espacio y dibuja. Dibuja. Al menos hazte un día para dibujar. Con un día a la semana que dibujes, vas a tener grandes cambios. Pero, obviamente, no te frustres, porque va a haber personas que claramente practiquen todos los días y tú nada más practiques un día a la semana. Esas personas van a avanzar mucho más rápido que tú, pero no significa que está mal. Cada quien tenemos nuestro tiempo, como lo dije.
cada quien tenemos un contexto diferente, todos venimos de diferentes partes, entonces no hay que frustrarnos tampoco porque hay gente que sí tiene el tiempo para hacer las cosas y otras personas no. Entonces, dibujar, solo dibujar y dibujar y dibujar. Ese es mi último consejo para cerrar estos 7 consejos para empezar a dibujar. Espero que te hayan ayudado un poquito. Soy un poquito mala explicando la verdad. Por eso es que me la pienso mucho también para hacer este tipo de videos. Pero pues lo quise intentar. Espero que de alguna forma u otra les haya ayudado. Al menos un punto les haya ayudado o algo que dije les haya ayudado. Con esto llegamos al final de este video. Espero les ayude un poquito. Como dije, solo es cosa de empezar y perder miedo a equivocarse, que creo que es lo más importante. Ahí hay muchos lápices que tienes, desgástalos lo más que puedas. Vas a ver que también te vas a sentir de una forma muy realizada contigo misma. Comenta si hay algo que me pudo haber faltado mencionar o que quieras compartir. Dale manita arriba, suscríbete, subo videos los lunes con la sección Practice With Me y los viernes hablando de cualquier otra cosa con un speed paint de fondo. Sígueme en mis redes sociales, me encuentras en Instagram, Facebook y TikTok como Erin Chao. Compártelo con tus amixes si te resultó interesante y pues eso es todo. Nos vemos luego. ¡Chao!